Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un gusto poder saludarlos en esta ocasión, listos para poder estudiar una porción más de la santa palabra de nuestro Dios. Así que en esta hora quisiera compartir con ustedes un tema muy importante. Y este tema que vamos a estudiar en esta hora es especialmente para cada uno de nosotros, que muchas veces nos sentimos defraudados porque no encontramos perdón. Pero hoy vamos a conocer 5 pasos importantes para poder obtener el perdón por medio de Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Así que sean bienvenidos a este hermoso estudio de la santa palabra de nuestro Dios. Les invito que ahí donde ustedes se encuentren, podamos cerrar nuestros ojos para hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe en esta hora. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos presentamos delante de su presencia en esta hora, esperando, Señor, y pidiendo que tu Espíritu Santo nos ayude a poder comprender estos pasos para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Te pido también por mis hermanos que se van a conectar en esta hora. Le pido que usted les bendiga y que este mensaje pueda impactar nuestros corazones y podamos reconocer al único Jesucristo, Salvador nuestro. Quédate pues en este estudio con nosotros y sea el Espíritu Santo quien nos ilumine al estudiar las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Quiero enviarle un cordial saludo en esta hora a nuestro hermano Basilio. Hermano Basilio, gracias por estar con nosotros. Sabemos que allá en Tijuana es un poquito más temprano. Aquí es un poquito más tarde, pero le mando un fuerte abrazo a usted y a su familia. También les invito, hermanos queridos, que si tienen alguna petición, puedan escribirlo aquí en el chat para poder orar por esas peticiones. Y también si quieren enviar un saludo a la iglesia de Potrerío, adelante, hermanos, pueden hacerlo, pueden poner sus comentarios y también ustedes pueden compartir esta transmisión. Así que, hermanos queridos, gracias por conectarse en esta hora. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este hermoso estudio de la fe de Jesús. Bienvenidos. Vamos a iniciar entonces en esta hora estudiando 5 pasos para obtener el perdón de los pecados. Vamos a iniciar con el paso número 1. Vamos con el paso número 1. Para poder obtener el perdón de nuestros pecados, queridos amigos y hermanos, tenemos que entender y reconocer la condición en la cual usted y yo nos encontramos. Así que, ¿cuál es la condición en la cual usted se encuentra en este momento? ¿En qué condición de su vida está viviendo? Así que lo primero que tenemos que hacer para poder recibir el perdón de nuestros pecados es reconocer que somos pecadores. Reconocer en la condición que usted y yo nos encontramos. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Si alguien en el chat quiere escribir rápidamente los textos bíblicos ahí, lo puede hacer para que puedan quedar grabados ahí. Vamos a ir al primer texto bíblico, a 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, en su capítulo 1. Vamos a la palabra de nuestro Dios, hermanos queridos, y vamos a leer aquí en 1 de Juan, en su capítulo 1, versículo 8. Noten lo que dice la santa palabra de nuestro Dios. 1:8. Dice la Biblia: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Te das cuenta, querido hermano y amigo? El texto bíblico es muy claro. Si usted y yo decimos que no tenemos pecado o que nunca hemos pecado, dice la santa palabra de nuestro Dios que somos mentirosos y no hay verdad en nosotros. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer entonces que tenemos pecado, que somos pecadores delante de Dios. Así que nadie en este mundo, hermanos queridos, puede decir que está sin pecado.
Todos hemos pecado, dice la palabra de nuestro Dios. Así que el texto bíblico que acabamos de leer en 1 de Juan 1:8 nos dice claramente que somos pecadores. Y aquel que dice que nunca ha pecado, dice la palabra de Dios que es un pecador y es mentiroso. Vamos a otro texto bíblico. Vamos al libro del Salmo. Vamos al libro de Salmo. Vamos a leer el capítulo 51. Salmo capítulo 51. Vamos a leer los versos 2 y 3. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Salmo 51, 2 y 3. Escuchen bien lo que dice la Biblia. Dice: lávame más y más de mi maldad. Note lo que está diciendo David. David está reconociendo también que es pecador. Y él le pide en oración al Señor y le dice: lávame más y más de mi maldad. Y limpia. Y dice: y límpiame de mi pecado. ¿Se dan cuenta? Que aquí David está reconociendo que es pecador. Claramente dice la Biblia, y le pide David al Señor, dice: lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Sigue diciendo el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Podemos notar, hermanos queridos, entonces, que David está reconociendo que es un pecador. Sin embargo, David le está suplicando y le está pidiendo a Dios que lo lave, que lo limpie de su maldad, que lo limpie de su pecado. Vamos a otro texto bíblico. Vamos a Juan 1:8. Bueno, vamos a leer el Salmo vamos a leer otro texto bíblico. Noten lo que dice entonces aquí la palabra de nuestro Dios. Que lo primero que usted y yo tenemos que hacer para poder obtener el perdón de nuestros pecados es reconocer la condición de que usted y yo somos pecadores. Si no reconocemos que somos pecadores, entonces la pregunta es: ¿de qué nos va a perdonar el Señor Jesús? Así que este es el primer paso: reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Vamos a ir al siguiente paso. Paso número 2. Y el paso número 2 lo encontramos en el libro de Hechos, en su capítulo 3, versículo 19. Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos encontramos nosotros una cita muy importante que debemos nosotros poner atención. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. 3:19. Dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Te das cuenta? El segundo paso que nos menciona la palabra de nuestro Dios es que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Recuerdas el primer paso? El primer paso es reconocer que tú y yo somos pecadores y hemos pecado. Ese es el primer paso para recibir perdón. El paso número 2 es arrepentirnos de nuestros pecados, tal como lo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Hermanos queridos, amigos, para que usted y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados, necesitamos no solamente reconocer que somos pecadores, sino que necesitamos también arrepentirnos y convertirnos. Vamos a leer otro texto bíblico. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 8. Vamos al libro de Lucas. Lucas, o San Lucas, en su capítulo 3, versículo 8. No es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos de ¿qué dice la palabra de Dios? Dignos de arrepentimiento. Sigue diciendo:
Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Podemos notar entonces que el texto bíblico dice claramente que debemos de hacer buenos frutos o hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí aparece otra vez la palabra arrepentimiento. Vamos a ir a otro texto bíblico. Ahí en el mismo libro, pero vamos a leer el versículo 13. El capítulo 13, perdón. Capítulo 13. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 5. 3 al 5. Noten lo que dice la Biblia. Estamos hablando del segundo paso. Para nuestros hermanos que apenas están conectándose, estamos estudiando 5 pasos para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Así que vamos a seguir. Leamos entonces Lucas capítulo 13, versículo 5 y versículo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Vamos a leer. Dice la Biblia, os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, dice la palabra de Dios, os digo, no. Antes, ahora escuchen bien la palabra que sigue. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Te das cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios? La Biblia claramente dice que para que usted y yo podamos ser perdonados, hermanos queridos, miembros de este grupo de Iglesia Adventista de Potrerillo, para que usted y yo podamos ser perdonados, dice la Biblia entonces que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y al arrepentirnos de los pecados, hermanos queridos y amigos, eso quiere decir que no los vamos a volver a cometer. ¿Y cómo podemos no volver a cometer esos pecados? Con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos entonces al tercer paso. El tercer paso, vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios en el 4:12. Vamos con el tercer paso. Dice la Biblia, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos, dice la palabra de Dios, ser salvos. Aquí encontramos el tercer paso. Y vamos a leer otros textos bíblicos, pero vamos a hacer énfasis en este primer pasaje bíblico. El tercer paso entonces, para que nuestros pecados sean perdonados, dice la palabra de nuestro Dios que en ninguno otro hay salvación. Si usted quiere buscar la salvación en otra parte, no la va a encontrar. Usted va a encontrar la salvación solamente aquí en la palabra de nuestro Dios. Y aquí va a encontrar al personaje céntrico. Y ahorita vamos a ver quién es ese personaje céntrico. Entonces, vamos a leer el capítulo 5 del mismo Hechos. Capítulo 5, versículo 31. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. 5:31. Dice la Biblia, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si usted se puede dar cuenta que en los dos textos que hemos leído, en Hechos 4:12 y en el capítulo 5, versículo 31, está mencionando de alguien, pero vamos a ir al capítulo 10. Vamos a leer otro texto bíblico, 10:43. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Quién es este de lo que está hablando la palabra de Dios? ¿Quién es este que puede perdonar nuestros pecados? Vamos al libro de San Juan.
En el libro de San Juan, usted y yo podemos encontrar algo muy importante. San Juan 3:16. ¿Quién es este que menciona la palabra de nuestro Dios que puede perdonar nuestros pecados? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos queridos, el único que puede entonces perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Ese es el tercer paso. El tercer paso que usted y yo tenemos que dar para que nuestros pecados sean perdonados, debemos de aceptar a Jesús como nuestro único Salvador personal. Ese es el tercer paso. El primer paso, reconocer que somos pecadores. El segundo paso, debemos de arrepentirnos sinceramente. El tercer paso que usted y yo tenemos que hacer es aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Vamos con el cuarto paso. Vamos al Salmo capítulo 32. Al Salmo capítulo 32. Y vamos a leer aquí el versículo 1 al 5. Noten lo que dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 32, 1 al 5. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, noten lo que dice la palabra de Dios, mientras callé, dice aquí David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Te das cuenta, hermano querido? El cuarto paso para poder recibir el perdón de nuestros pecados es la confesión de nuestros pecados. Debemos de confesar nuestros pecados. ¿Pero por qué debemos de confesar nuestros pecados? ¿Que no Dios sabe todo? Claro que sí, Dios conoce absolutamente todo. Te conoce perfectamente a ti y a mí. Pero lo que Jesús quiere es que tú vayas con un corazón sincero y le cuentes al Señor cuáles son tus pecados, cuáles son las debilidades que tú tienes. Entonces, podemos notar aquí que el cuarto paso es la confesión de los pecados. Proverbios capítulo 28, versículo 3. Vamos a leer un texto. En el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la Biblia. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Te das cuenta? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta? La Biblia dice, especialmente David dice que mientras él calló, mientras él no habló, no confesó sus pecados, dice la Biblia que él se entristeció. Sus huesos se secaron. Pero la Biblia nos está diciendo aquí que el que encubre su pecado no prosperará. Es decir, que si tú has pecado, lo que tienes que hacer o lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados a nuestro Dios, tal como dice aquí. Confesar nuestros pecados para poder prosperar. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, algo muy importante que debemos de saber nosotros es que el texto bíblico dice que tenemos que confesar los pecados que hemos cometido a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Pero el texto también dice que debemos de apartarnos de ese pecado. Es decir, que si usted
cometió un pecado, usted debe pedirle al Espíritu Santo la ayuda para no volver a cometer ese pecado. Es decir, tú confiesas tu pecado al Señor, pero al confesarlo, le pides al Espíritu Santo para que te puedas apartar de ese pecado y no volverlo a cometer. ¿Te das cuenta? En Levítico capítulo 5, versículo 5, vamos al libro de Levítico. Levítico, en su capítulo 5, versículo 5. Noten lo que dice la Biblia. 5:5. Dice: cuando pecare en alguna cosa de estas, confesará aquello en que pecó. Ahora, algo muy importante que usted y yo debemos de hacer es confesar nuestro pecado. Pero también debemos de nombrar el pecado cometido, tal como dice la Biblia. Ese nombramiento del pecado cometido no se lo vas a confesar a cualquier hombre. Se lo vas a confesar a Dios directamente. No vas a ir a un confesionario cada domingo. No. No vas a ir con un sacerdote para que puedas tú confesar tus pecados. No. Debes de ir directamente a Dios, a Jesucristo, que Él es el que intercede ante el Padre por nosotros. Él es el único que puede perdonarte. A Él tienes que nombrarle ese pecado que tú ya has cometido para que Él pueda perdonarte. Ahora, en Levíticos capítulo 6, versículo 4 nos habla también algo muy importante. Dice, Levíticos capítulo 6, versículo 4 dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó a lo perdido que halló. ¿Te das cuenta? Ahora, no solamente, algo muy importante es que tú debes confesar tu pecado solamente a Jesucristo. ¿Sale? Porque Él es nuestro intercesor. Nadie más intercede por nosotros. La confesión de pecado es directamente a Jesús. Y luego debemos de confesar ese pecado, pero mencionando el pecado que hemos cometido. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no volver a cometer ese pecado. Pero, ¿qué pasará con tu prójimo? Si le robaste, es un ejemplo solamente si tú, por algún motivo, tú ya has robado. Entonces, si tú hoy vienes a Jesús, reconoces que eres pecador, vienes a Él arrepentidamente sincero, aceptas hoy a Jesús como tu Salvador, confiesas tus pecados, le mencionas a Jesús el pecado que has cometido. Pero, escucha muy bien, quizás tú has ofendido a una persona, quizás tú le has robado a una persona, quizás, no sé, ¿qué es lo que tú y yo le hemos hecho a nuestro prójimo de mal? Al confesar nuestro pecado al Señor, Él nos perdonará. Pero tú tienes que ir con esa persona a pedirle disculpas. Si tú le robaste, tú tienes que ir a restituirle lo que le robaste. A regresarle lo que le robaste. Si le ofendiste, tienes que ir a pedir disculpas con esa persona. Porque ya eres nueva criatura, ya eres perdonado y por lo tanto tú puedes perdonar también. Si tu mamá, si tu papá, si algún familiar te ofendió, ahora es el momento de que tú perdones. ¿Te das cuenta? Debemos de pagar los daños causados. Debemos de pagar los daños que hemos causado a nuestro prójimo después de ser perdonados. Ahora, cuando leemos también nosotros aquí en 1 de Juan 1:9, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Noten lo que dice la Biblia. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Escuchen bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan 1:9. Noten lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta de algo aquí? Mencionamos hace un momento que tú no necesitas ir a un confesionario.
Mencionamos hace un momento que tú no tienes que ir con ningún ser humano a confesar tus pecados. No, la Biblia dice claramente aquí, la Biblia dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién es fiel y justo? ¿Sabes que el único que es fiel y justo en este mundo? O podría decir lo siguiente, ¿sabes que en este mundo nadie es fiel y justo? Sin embargo, aquí está mencionando la palabra de Dios a uno que sí verdaderamente es fiel, que nunca te falla, y alguien que es justo. Es Jesucristo. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Eso es lo que menciona la palabra de nuestro Dios. Por eso, al confesar nuestros pecados, debemos de ir solamente al Señor Jesús. En Isaías 1:18, allí la palabra de nuestro Dios nos menciona algo muy importante también. Nota lo que dice. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano querido, amigo, si tú aún no has ido a Jesús, si tú aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, la Biblia nos dice claramente, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Y quiero decirte algo muy importante en esta hora. No importa qué clase de pecado tú hayas cometido. No importa si mataste, no importa si cometiste adulterio, no importa si robaste, no importa si eres asesino, no importa lo que tú seas. La Biblia está diciendo que tú vengas hoy a Jesús. Él te va a perdonar todo tipo de pecado que tú hayas cometido. Hay personas que se sienten miserables y dicen, yo no tengo ni perdón de Dios. ¿Quién te dijo eso? El enemigo hace que tú te metas esas ideas en tu mente de que no merecemos el perdón. Claro que sí. Hoy en el nombre de Jesús te puedo decir y afirmar con la palabra de Dios que no importa qué tipo de pecado tú hayas cometido, el Señor te puede perdonar. Pero tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que venir hoy a Jesús para que seas perdonado. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Que vengas hoy a Él. En el Salmo 103, vamos a leer otro texto. En el Salmo capítulo 103, ahí dice la palabra de Dios. ¿Se escucha bien lo que dice? Salmo capítulo 103, versículo 3, dice la Biblia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Él es quien perdona todas. Para el Señor no hay nada que sea difícil de perdonar. Él perdona todas tus iniquidades. Él perdona todos tus pecados. Como te mencioné anteriormente, querido amigo, querida amiga, hermano, no importa qué pecado tú hayas cometido hoy, no importa qué tan bajo tú hayas caído, no importa qué pecado tú hayas cometido, el Señor hoy te puede perdonar. Él es quien perdona todas tus rebeliones, todas tus iniquidades. Así que, hermano querido, este es el cuarto paso para que nuestros pecados sean perdonados. Vamos con el quinto y último paso, por favor. En Segunda de Crónicas, vamos a leer Segunda de Crónicas. Acompáñame. Acompáñame a Segunda de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nota lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Aquí la Biblia está hablando de una conversión.
de una transformación. En Hechos 3:19 podemos encontrarlo también. En Hechos, en su capítulo 3, ve conmigo a la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, en su versículo 19, dice la palabra de nuestro Dios. Escucha bien lo que dice. Así que arrepentíos, pero no solamente arrepentíos, sino que dice aquí, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, dice la palabra de nuestro Dios. Hermano, amigo, amiga, si solamente nos arrepentimos, pero no hay en nosotros la conversión que el Señor quiere que hagamos por medio de su Espíritu Santo, de nada serviría. Porque arrepentirse de los pecados nos podemos arrepentir. Pero, hermano querido, tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que venga y transforme nuestras vidas. Que haga esa conversión en nosotros para que podamos ser nueva criatura. Por eso en esta hora, estos son los 5 pasos para que tú y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Vamos a resumir en esta hora. Paso número 1, para poder obtener el perdón de los pecados, es que debemos de reconocer la condición de pecadores que somos. Le digamos al Señor, Señor, soy pecador, reconozco que soy pecador y que necesito ser perdonado, reconozco que te he fallado. Ese es el primer paso, reconocer que somos pecadores. Número 2, o paso número 2, debemos de arrepentirnos con un corazón sincero. Es el paso número 2. El paso número 3, debemos de aceptar a Jesús como nuestro único Salvador en nuestra vida. Paso número 4, debemos de confesar nuestros pecados solamente a Jesucristo, a nadie más, como bien dijimos. Y el paso número 5, la conversión. Esos son los 5 pasos que tú y yo necesitamos para que nuestros pecados sean perdonados. Y en esta hora, yo quiero dejarlos con esto en mente. Jesús dijo en una ocasión, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Amigo, amiga, hermano, si tú hoy has decidido dar esos 5 pasos para el perdón de tus pecados, si tú hoy has decidido reconocer que eres pecador, si tú hoy has reconocido que eres pecador, que necesitas un arrepentimiento, que necesitas aceptar a Jesús, que necesitas confesar tus pecados, que necesitas una conversión en tu vida, si el Espíritu Santo ha hecho que tú creas en estos 5 pasos para que tus pecados sean perdonados, ahí donde tú te encuentres, quiero que inclines tu cabeza y vamos a pedir al Señor en oración. Padre Celestial, hoy hemos estudiado 5 pasos muy importantes para recibir el perdón de los pecados. Gracias porque un día, Señor, llegamos ante tu presencia y por medio de su Espíritu Santo tocó nuestros corazones y reconocimos que fuimos pecadores. Pero también, Señor, fuimos a usted con un corazón sincero y arrepentido. Confesamos nuestros pecados. Y hoy, todos aquellos que dieron esos 5 pasos, sus pecados fueron perdonados. Hoy quiero orar por nuestros amigos y hermanos que quieren dar esos 5 pasos para el perdón de sus pecados. Señor, yo les suplico que por amor a tus hijos, usted perdone la rebelión y la iniquidad de cada uno de nosotros. Y que esa transformación por medio del Espíritu Santo se haga en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Y ayúdanos
a no caer, porque tu palabra dice que usted nos puede guardar sin caída. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta cuando usted venga en las nubes de los cielos. Te pido por mis amigos y hermanos que se conectaron en esta ocasión. Bendice a cada uno de ellos. Yo no sé qué momento difícil están pasando en su vida. Yo no sé cuál es la situación, alguna enfermedad, algún dolor, sufrimiento, quizás problemas matrimoniales, problemas con los hijos, vicios. No sabemos, pero usted sí lo sabe. Y en esta hora quiero pedirle por cada uno de ellos, para que usted les ayude en su diario vivir. Y si alguno de los amigos que nos están escuchando no ha dado esos primeros 5 pasos, te quiero pedir que toque su corazón y él pueda entregar su vida a Jesús y sus pecados sean perdonados. Gracias por tu palabra y gracias por estar con nosotros, querido Jesús. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Hermano querido, amigo, amiga, gracias por estar con nosotros. Hermana María, un saludo hasta Mexicali. Dios me la bendiga. Gracias por estar con nosotros. Ya hacía mucho tiempo que no habíamos transmitido por algún problema de enfermedad que pasamos, pero gracias a Dios aquí estamos. Como dicen por ahí, al pie del cañón, ahí estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que un saludo para usted, hermana María, hasta Mexicali. Un fuerte abrazo para su familia. Y también a todos nuestros hermanos que se conectaron. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan las transmisiones. Estuvimos sin transmitir como 2-3 meses, pero ya volvimos una vez más. Así que queremos saber quiénes son, de dónde nos ven. También queremos que nos escriban ahí sus nombres, alguna petición que ustedes tengan para poder orar por ustedes. Un saludo a mi amiga y hermana Juana Pérez García. Gracias, hermana, por conectarse en esta ocasión. Un fuerte abrazo para usted, para su familia, donde quiera que se encuentren. Y en esta ocasión hemos terminado con este mensaje, 5 pasos para obtener el perdón de los pecados. Si alguno quiere tener el bosquejo de este tema, solamente puede escribirnos al WhatsApp. Escríbanos al WhatsApp ahí. Es el número 664-6168-791. Y este mensaje les estará llegando a cada uno de ustedes. 5 pasos para obtener el perdón. Escríbanos al WhatsApp e inmediatamente les estaremos enviando todos los textos bíblicos que hoy hemos estudiado. También en esta hora quiero saludar a mi hermana Nancy Sánchez Rojas. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermanita, por conectarse en esta hora. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted, a toda su familia. Un fuerte abrazo. Síganse conectando con nosotros. Hermana María, gracias, mi hermano. Saludos para usted y los suyos. Un honor volver a escucharle. Los extrañaba. Igualmente, hermanita, la extrañamos también mucho. Pero ya estamos aquí, primeramente Dios. Ya estamos saliendo de lo que estamos pasando con la gracia de nuestro Dios. Hermanos, los dejo entonces. Que el Señor les bendiga. Y por favor compartan esta transmisión. Y sigamos adelante juntos. Y por la gracia de Dios, le pidamos que Él nos siga ayudando para poder vencer el pecado y de esa manera un día no muy tarde poder ir con Cristo al reino de los cielos. Y en esta hora les digo, Maranata, Cristo viene. Dios le bendiga. Hasta la próxima.